Bueno, se reanuda la sesión. Pasamos a continuación a la comparecencia de don Andrés Bosch Palop, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia, a quien le doy la bienvenida y le doy las gracias por comparecer en nombre de la comisión. Tiene usted la palabra. Vale. Bona vesprada a tots. Muchas gracias por la invitación en primer lugar. Bien, voy a intentar ser lo más sintético que pueda, ir rapidito. Me disculpan si a lo mejor soy en ocasiones excesivamente sintético, pero supongo que los primeros que lo agradecerán serán ustedes. A efectos de tratar de aportar algo a esta comisión, yo lo que voy a tratar es de intentar, como yo vengo de la universidad y me dedico a estudiar esto desde una perspectiva quizás un poco teórica, pues intentar extraer de ese estudio que nosotros hacemos cosas que pienso que a lo mejor les pueden ser de utilidad desde una perspectiva práctica. Y nosotros a veces somos un poco pesados enmarcando las cosas, pero creo de verdad que ese trabajo de enmarcar viene bien. Y además se complementa, he visto la lista de otros comparecientes que tienen y también el boletín del Congreso, lo que les han comentado ya los presidentes de algunas agencias reguladoras que han pasado por ahí, yo creo que se complementa con una visión más de detalle, muy concreta sobre problemas específicos. Entonces, yo creo voy a intentar ayudarles a enmarcar eso en la medida en que pueda, o a darles algunas claves que creo que pueden ser interesantes. Voy a hablar primero del marco jurídico en el que nuestra Constitución y nuestro sistema trata de encuadrar la actividad de estos entes administrativos independientes y a partir de ahí establecer algunas conclusiones y algunas pautas que creo que podemos luego proyectar sobre cómo regularlos mejor. Y luego a partir de ahí haré algún tipo de consideraciones más políticas o de oportunidad dentro de ese marco respecto de cómo creo que es más conveniente tratar de afrontar los problemas que plantean de conestación de estas autoridades con el principio democrático para una mejor regulación y que funcionen mejor, ¿no? Bueno, y entonces haré unas sintéticas propuestas así un poco de cosas que se podrían mejorar, muy humildes, porque al final sobre esto creo que todos tenemos bastantes dudas respecto de cuál es el modelo exacto y perfecto de encaje. Hablando del marco jurídico y de la experiencia sobre el mismo, hay que tener en cuenta que el ordenamiento jurídico español tiene una tradición de siglos y ha ido decantando soluciones. Y la primera idea que yo quiero transmitir es que no es excepcional ni insólito que haya ámbitos de ejercicio del poder público a los que se les confiere legitimidad a partir de elementos que no son necesariamente el principio democrático. Pero esto existe, es absolutamente sólido, pero es tendencialmente excepcional. Este decantamiento provoca que, por ejemplo, estén en la Constitución, y hay algunos. El más conocido es el Poder Judicial, que, como saben ustedes, pues, como tiene una función de contrapeso de otros poderes, pues consideramos que tiene una legitimidad de ejercicio siempre y cuando cumpla con una serie de criterios de capacitación técnica su función de control del poder. Si hablamos de poder público, también dirime disputas entre privados a partir del respeto a la ley. Hay algún otro, por ejemplo, la Casa Real, ¿no? También es ajena a la lógica de legitimación democrática. Estos modelos que se han decantado por estas razones lo suelen ser porque se entiende que esta otra legitimidad les aporta un plus para el ejercicio de su función. ¿Esto soy yo? No. Ah, vale, es un teléfono, vale. Es un teléfono sin dueño. Vale. Entonces, es porque se entiende que esta otra legitimidad les aporta un plus. Entonces, hay que tratar de conectar de dónde viene esa legitimidad con los pluses que pueden aportar de tipo funcional. Y esto suele estar vinculado también a cómo los elegimos. Entonces, si hablamos del Poder Judicial, pues si lo que van a ser es personas que van a ejercer una función de control a partir de un saber técnico especializado, pues va a ser muy importante controlar bien que efectivamente son seleccionados a partir de esto y que tienen capacidad para hacer esto. E intentar hacerlo de una forma que seleccione sin sesgos y lo mejor posible. Bueno, tenemos una tradición de cómo hacerlo, a lo mejor es mejorable, pero intentamos hacer esto, ¿no? El jefe del Estado, pues lo mismo, no sé. Manuel Conte, que como saben, viene al pelo porque saben que fue presidente de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿no? Manuel Conte tiene una teoría que explica que la Casa Real, su función es, porque la función del el que no esté sometida al principio democrático y se le seleccione como se le selecciona, tiene que ver con el hecho de que, como una administración independiente, ejerce poder a partir de una especial capacitación que le da su especialización, en este caso por la mezcla de una sabia combinación de cigoto, de dotación genética y la preparación
durante tal. Y entonces él explica que esto es lo mismo que tiene que ver con las administraciones independientes. Tiene cierta lógica estructural a la hora de analizar el sistema, ¿no? Lo dice Manuel Conte y dice que es lo mismo que una administración independiente. Yo creo que es verdad que la lógica estructural es la misma. La cuestión es si luego nos parece bien o mal que un sistema democrático constitucional respete este tipo de lógica, si esto resuelve problemas o no. Pero, primera idea, esto existe y es sólido. Es decir, segunda idea, además de en poderes del Estado, en la Administración también existe. Es decir, tenemos ejemplos de administraciones de ejercicio de poder ejecutivo que funcionan a partir de lógicas de independencia funcional. Por ejemplo, en la Constitución tenemos decantadas, a pesar de lo que dice el artículo 97, de que es el poder ejecutivo el que ejerce la función ejecutiva y reglamentaria, tenemos casos en que hay actuaciones ejecutivas de administración, de ofrecer servicios a los ciudadanos o de regular cuestiones que hacen entes que no dependen directamente de la Administración. Por ejemplo, las universidades, que tienen reconocida autonomía universitaria en el 27.10 de la Constitución, los colegios profesionales, que ejercen funciones públicas administrativas, pero con una base asociativa, reconocidos en el artículo 36 de la Constitución, o incluso el Consejo de Estado, que tiene unas funciones de asesoramiento, pero que en la práctica funciona con cierta independencia respecto del Gobierno, lo cual para algunas cosas es buena y para otras quizás no tanto. Tienen un reconocimiento constitucional, es decir, hay ámbitos de ejercicio del Poder Ejecutivo. Esta idea tradicional de que el artículo 97 excluye estos ámbitos, a mi juicio, es errónea. Per se, y lo demuestra la propia evolución de la Constitución española. Pero es que además sobre esto ha impactado el derecho de la Unión Europea, porque como sabemos, muchas partes de nuestra Constitución a día de hoy no son normas de derecho jurídico vigentes o no lo son en la medida en que contradicen lo que dispone el derecho de la Unión Europea. El derecho de la Unión Europea se impone sobre la Constitución española, lo ha reconocido reiteradamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entonces allí donde el derecho de la Unión Europea establece que hay que crear una administración independiente, ni siquiera aunque el 97 de la Constitución lo impidiera, podríamos oponernos. Y la Unión Europea ha dicho que hay que crearlas esencialmente en materia de regulación económica, que tienen unas consideraciones particularmente complicadas porque les dan una capacidad ejecutiva de regulación y de determinación de cómo han de funcionar una serie de mercados. Y entonces aquí es donde viene toda la dinámica esta de crear el Banco de España, Comisión Nacional de Mercados de Valores, Comisión Nacional de Mercados de Competencia, etcétera, etcétera. Y aquí, de nuevo, la justificación es la especialización técnica y, en algunos casos, una gran sensibilidad social respecto del tema que aconseja aislarlo de la política. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad Nuclear. Ojo, de todas formas, lo que exige la Unión Europea es que se cree un ámbito de especialización técnica con una garantía de la independencia de ejercicio, pero no exige un determinado modelo. Hay una sentencia importante, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 19 de octubre de 2016, referida a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, en el que se dice que no pasa nada porque el sistema de nombramiento sea uno u otro, parlamentario o ejecutivo, pero que lo que no se puede hacer es cesar con la excusa de un cambio regulatorio a consejeros que no habían acabado su mandato. La idea es garantizar ese ejercicio de independencia, pero la Unión Europea no establece un modelo. Conclusión, hay un margen dentro de lo que impone la Unión Europea también en estos casos. Con lo cual, tenemos que jugar con el margen del artículo 97, tenemos que abandonar la idea de que el artículo 97 excluye esta idea porque no es cierta y tenemos que jugar con el margen que nos da la Unión Europea, que también existe. Entonces, a partir de estas ideas, ¿no?, creo que empezamos a tener claro cuál es el marco jurídico. Y dentro de ese marco jurídico, ¿cómo tendría sentido jugar o qué elementos creo que es sensato tener en cuenta para jugar? Bueno, pues la primera idea es que dentro de España tenemos además modelos diferenciados para aplicar esto, unos que tienen que ver con la directa transposición de los modelos europeos, adaptado a nuestra tradición, en unos casos con más independencia y más autonomía, en unos casos con más participación del Parlamento, en otros casos con más participación del Ejecutivo, pero digamos que además tenemos otros ejemplos, por ejemplo, respecto de las estructuras de control de la Administración. Hemos creado, en algunos casos también por influencia de la Unión Europea, cosas como el Consejo de Transparencia, cosas como el recurso especial en materia de contratación, que tienen que ver con estructuras independizadas de la Administración, que enervan un poco la vieja idea de que juzgar a la Administración también es administrar, esa idea de autotutela declarativa del derecho español, que hace que los recursos administrativos los resuelva la propia Administración antes de ir a los tribunales. Esto también lo hemos aceptado con naturalidad. Con lo cual, primera idea, es falso que esto sea imposible hacerlo en España, es falso que no exista y es falso que sea constitucionalmente imposible en contra de lo que se dice. La cuestión es que tenemos que ver si es conveniente. Segunda idea, la Unión Europea impone unos mínimos, pero dentro de esos mínimos podemos hacer muchas cosas distintas. Hay posibilidades de juego.
Tercera idea, no tiene por qué ser la misma solución que adoptemos dependiendo de la función y el tipo de elección que queramos hacer de los órganos. Igual que pasa con los jueces, igual que pasa con Casa Real, igual que pasa con estos órganos, dependiendo de lo que queramos, estableceremos una determinada función y un determinado tipo de elección. Hay, como mínimo, varios ámbitos diferenciados que tenemos que atender. No es lo mismo cuando tenemos entes de control, Consejo de Transparencia, Tribunal de Recursos, entes que son de estudio, de análisis y apoyo a la actuación de la Administración, que cuando, por ejemplo, tenemos entes que lo que hacen es prestar directamente servicios a los ciudadanos, o los más conflictivos, que son los que hacen regulación de la actividad económica. ¿Por qué? Porque están ejerciendo potestades administrativas, funciones administrativas, que son de autoridad, que son de imperio, que pueden imponer cosas a los ciudadanos. Es decir, control e inspección. Tienen, además, una amplia discrecionalidad para decidir ese control y esa inspección cómo lo hacen, y tienen capacidad normativa para establecer reglas y capacidad para combinar actuaciones concretas de obligar a los que participan en esos mercados con esa regulación para determinar cómo es el mercado. Recordarán, supongo, el famoso lío que hubo entre esta institución, el Congreso de los Diputados, y la Comisión de Mercados y Competencia con motivo de una decisión regulatoria de la Comisión de Mercados y Competencia para el despliegue de fibra óptica, que trató de imponer a Telefónica que compartiera fibra óptica en más ciudades de las que la Comisión consideraba, de lo que el Congreso en ese momento mayoritariamente consideraba necesario. Entonces hubo un conflicto entre la legitimidad democrática del Congreso y la legitimidad de una comisión que priorizaba una estrategia de priorizar la competencia en el mercado del cable y de la fibra óptica frente a lo que consideraba el Congreso de los Diputados, que era una necesidad de extender la fibra óptica lo más posible. Esas dos legitimidades en conflicto, al final se solventó en que la Comisión Nacional de Mercados y Comunicaciones poco a poco se fue adaptando a lo que el Congreso de los Diputados expresó como conveniente, pero nos demuestran que estas autoridades tienen una particularidad, unas particularidades propias y una particular importancia. A partir de aquí, y voy acabando, ¿cuál es la clave? La clave es que una vez determinamos qué quieren hacer, tratemos de evaluar para eso cuál es el modelo más adecuado y si ese es un modelo de mayor independencia, menor independencia, y a partir de ahí, qué medidas serían convenientes para preservar su autonomía y cómo tenemos que seleccionar a los que van a ser los responsables de esa gestión. Porque dependiendo de lo que queramos, puede tener sentido que lo haga el Gobierno, pero muchas veces no lo va a tener si lo que queremos es un control respecto del propio Gobierno, y será más lógico que lo haga el Parlamento. O podemos tratar de empezar a innovar e introducir modelos de más porosidad democrática, permitiendo una mayor participación de la sociedad civil o de los agentes implicados. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí, muy telegráficamente, ¿vale? Una especie de decálogo, que no son 10 puntos, sino 7. Primera idea, para, ya digo, cómo cumplir. Es imposible tener una receta única, hay que adaptarla, caso por caso, teniendo claro qué se quiere. Segunda idea. La independencia total de estos entes no existe, ¿no? Como dicen los jóvenes ahora, son los padres. Es decir, y no solo es que no exista, es que sería inconveniente, sería negativo desde una perspectiva democrática que hubiera un poder que funcionara al margen de cualquier tipo de control y legitimidad democrática. Igual que también son los padres la pretensión de que esta solvencia técnica y esta especialización técnica te excluye de hacer elecciones políticas. Pues claro que estás haciendo elecciones políticas. Cuando la CNMC optaba por un modelo de liberalización y de regulación de ese mercado que preconizaba una mayor competencia frente a un despliegue más rápido de la fibra óptica en las ciudades españolas, estaba haciendo una elección valorativa, política, y es lógico que esto genere debate político. Tercero, cuando hagamos esto, estaría bien hacerlo con una programación ex ante de qué es lo que queremos y por qué las medidas que tenemos de diseño institucional responden a esa lógica. Y así poder evaluar cómo están funcionando en el futuro. Cuarto, dependiendo de lo que se quiera, el sistema de elección de estas personas tendrá que ser distinto. Pues miremos los ejemplos que tenemos. Tenemos ya muchos. Por ejemplo, ahora tenemos uno que es la elección de los miembros del Consejo de Radio y Televisión Española, en el que por primera vez en España estamos tratando de introducir una especie de evaluación curricular. No está funcionando muy bien, pero probablemente es inevitable que no funcione muy bien porque es la primera vez. Quizás no estaría de más, cuando la elección sea parlamentaria, combinarla con algún modelo de evaluación curricular. Ciudadanos hizo una propuesta que a mí me pareció interesante porque era innovadora hace un par de años, diciendo montemos una especie de comisión previa de selección que, aunque la decisión luego sea política, tenga en cuenta estas cuestiones. Quinto, ojo, no solo a los gestores del órgano, también el personal y cómo es el personal de estos órganos tiene mucha importancia y esto lo tenemos totalmente desatendido. Seleccionamos en general mal el personal al servicio de las administraciones públicas en España. Tenemos una combinación de un sistema muy rígido de función pública con que cuando no es función pública
como es en algunos casos en estas administraciones independientes, parece que todo vale. Pues esto habría que controlarlo, porque al final el personal que trabaja ahí acaba determinando mucho cómo son las cosas. Sexto, habría que empezar a recuperar cierto rigor, de verdad, en serio, con los conflictos de interés y la cuestión de la obligación de abstención respecto a las personas que están aquí. Uno de los grandes problemas que tenemos, y genera un gran problema de descrédito democrático en España, pero además con toda la razón, es que si las puertas giratorias o que si el hecho de que haya gente que esté ahí decidiendo que tiene contactos directos con las empresas o los ha tenido en el pasado, pues esto, si nos lo tomamos más en serio, funcionarán seguro mucho mejor. Y por último, y es la última idea, para generar controles democráticos, allí donde la Unión Europea impone estructuras de este tipo, nos gusten más o menos, tratemos de adaptarlas a partir de estos criterios, pero los controles democráticos, a partir de lo que decide el Parlamento, tendríamos que estimarlos. ¿Cómo? Estaría bien que el Parlamento a estas agencias independientes les estableciera muy claramente qué es lo que quiere que hagan y les estableciera un programa político de actuación. Es decir, respecto a estas prioridades políticas, lo lógico es que sea el Parlamento el que tenga la palabra. Si recordamos ese conflicto del que yo hablaba antes entre este Congreso de los Diputados y la CNMC sobre la fibra óptica, pues probablemente esto se resuelve si hay algún sistema previo de determinar con carácter previo qué es lo que yo quiero que hagan. Pues igual que con las televisiones públicas se hace ese contrato programa, pues decirles, oiga, lo que quiero que hagan en los próximos 5 años es esto, 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 y estas son las prioridades, y esto permite un mayor control. Y a su vez, estaría bien que hubiera un modelo de rendición de cuentas, es decir, que periódicamente se pudiera evaluar desde el Parlamento cómo se ha hecho esto y si efectivamente se ha ido gestionando. Cosa que es particularmente importante allí donde haya ámbitos de discrecionalidad. Y estas agencias muchas veces tienen muchísima discrecionalidad. Ya digo, estas son 7 ideas muy sencillitas, creo yo, humildes también, pero que quizás, espero, pueden darles alguna pista respecto de cómo creo yo que se podría mejorar un poquito la arquitectura institucional de estas instituciones independientes, estas administraciones independientes de control. Y a partir de ahí, quedo a su disposición para cualquier aclaración o pregunta. Muchísimas gracias y disculpe, señor presidente, por haberme pasado unos minutos. No se preocupe, señor profesor. Muchísimas gracias por la exposición. Nos ha pedido el portavoz del Grupo Socialista intervenir en primer lugar porque tiene que compatibilizarlo con otra comisión. No le parece mal, como era natural, a ningún grupo. Así que, en primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Gutiérrez Salinas. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Boix Palop, por su comparecencia y las aportaciones que ha realizado al tema que nos ocupa. Veo que en algunas de sus apreciaciones o cuestiones que cree que se tienen que mejorar, vamos a coincidir el Grupo Socialista y usted. Antes quería hacer algunas aclaraciones. En estas comparecencias estamos estudiando la autoridad administrativa independiente. Con estas comparecencias pretendemos recabar opiniones, datos y propuestas para mejorar el funcionamiento y la independencia de estas autoridades. Entonces, tenemos que distinguir entre estas y otro tipo de órganos constitucionales o consejos asesores de administración, de corporaciones públicas, otro tipo de entes, que por lo menos en teoría no son objeto de estas comparecencias. Me gustaría hacer esa aclaración. Las autoridades independientes son nombradas por el poder democrático, generalmente el Gobierno con la participación del Parlamento, con una emisión de un informe de idoneidad. Pero no pueden ser cesadas, a no ser que sea por alguna de las causas indicadas en la ley, para asegurar su independencia y la toma de decisiones de las mismas. Normalmente estas autoridades comparecen en el Congreso para informar y explicarse cuando éste solicita su comparecencia. Algunas de ellas lo hacen periódicamente a través de la presentación de una memoria anual de su actuación. Y ya empiezo aquí dejando preguntas. ¿Qué pasa si alguna de esas autoridades abusa en su actuación o no actúan cuando deben? ¿Cómo se puede asegurar que actúen correctamente y cuando deban de hacerlo? Sigo con mi exposición. Debemos buscar que se garantice la autonomía orgánica de estas instituciones, su autonomía funcional, así como su autonomía financiera, para que su funcionamiento sea eficaz. Se deben reforzar las garantías para la independencia y naturalidad de la autoridad independiente, pero eso no puede hacer que se pierda la conexión de la elección por parte del poder democráticamente elegido. Debe de haber transparencia en la actuación y funcionamiento de esta autoridad independiente, asegurar la adecuada cualificación técnica y profesional de sus responsables y el resto de sus integrantes, mejorar la eficacia de su actuación, asegurar que rindan cuentas de su gestión, como cualquier otra institución democrática de este país, así como explicar y fundamentar las decisiones que toman ante el Gobierno y el Parlamento. A nuestro juicio, debe de haber un equilibrio entre independencia y la rendición de cuentas.
ante el poder democráticamente elegido. La inexistencia o insuficiencia de control político democrático sobre estas autoridades puede poner en cuestión la legitimidad de las mismas. Y no me gusta, creo que no debemos de trasladar el enfrentamiento político en estas comparecencias, pero sí, de una forma elegante quiero hacerlo. Me ha parecido muy curioso la afirmación del Partido Popular de que ahora no hay neutralidad e independencia en estas autoridades. Y entonces yo digo, bueno, es que parece que tenemos amnesia, es que cuando ustedes gobernaban ni la había, ni lo hacían, ni lo aplicaban. Y sí digo, en esta comisión debemos de tener un ánimo constructivo de mejorar estas autoridades. Quiero dejar caer una cuestión. Por ejemplo, fue un gobierno socialista, el de Zapatero, el que introdujo cambios en la elección de los miembros del Consejo de Administración y los responsables del OTB, aunque no tenga que ver con la autoridad independiente. Y los pasó esas elecciones a las Cortes Generales. Y fue de nuevo un acuerdo mayoritario el que introdujo la garantía del pluralismo político a la hora de elegir esos miembros. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre está dispuesto en avanzar en la mejora de la independencia y neutralidad de estas instituciones. Pero también hay que tener en cuenta una cuestión. Deben de rendir cuentas y no se pueden desligar totalmente del poder democráticamente elegido, que es hoy en día todavía el poder que tiene más legitimidad democrática en este país, las Cortes Generales. Gracias por permitirme hacer la comparecencia, mi intervención es primero, y me gustaría estar aquí, volver para su respuesta. Señor Boix-Palós. Gracias, presidente. Gracias a usted, señor Gutiérrez. Espero que llegue a la siguiente comparecencia. Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos el señor Gutiérrez Vivas. Gracias, presidente. Gracias, señor Bosch, por su comparecencia, por su intervención, que yo creo que ha ido muy al grano y ha sido muy esquemática, y yo creo que eso es muy de agradecer, porque a veces nos perdemos mucho en el debate de las palabras y no en el de las ideas, que no son lo mismo, ¿no? La verdad es que me ha parecido muy interesante su aproximación sobre muchas cosas, ¿no? Sobre todo sobre lo que ha mencionado, efectivamente, aquellas instituciones que usted dice que están fuera del artículo 97, ¿no?, de la Constitución, y que, bueno, me gustaría saber si usted cree que se podría extender eso a alguna otra institución, o se podría extender a algún otro poder, o se podría extender de alguna manera a otro sitio, porque yo creo que es una aproximación, desde luego, cuanto menos curiosa, que no habíamos escuchado hasta ahora, y que me parece interesante, por lo menos, explorar, ¿no?, a dónde puede ir eso, ¿no? En ese sentido, me gustaría plantearle una pregunta. Creo que usted, o cómo considera usted, o cómo valora usted los nombramientos de la Fiscalía General del Estado dentro de esta institución, porque, bueno, habla del Poder Judicial, que efectivamente es así, pero bueno, la Fiscalía del Estado no deja de ser otro poder muy importante también, y que ahora mismo, pues ya hemos visto con su designación de la última Fiscal General del Estado, pues en fin. ¿Cómo cree usted que eso sería uno de estos poderes que podría ser seleccionado, dividido de otra forma distinta? Luego, yo también coincido mucho con usted en que quizás estamos empezando a experimentar la parte de la implicación del Poder Legislativo dentro de estos nombramientos, y es un camino, yo creo que es joven en estos momentos y que hay que explorar todavía mucho más, y desde luego extenderlo a otros sitios, incluso mejorando esto, y creo que es la forma, ¿no? Entre otras cosas, por lo que nosotros proponemos que dentro del legislativo debe haber una rendición de cuentas al Poder Legislativo mucho mayor de lo que se hace en estos momentos, no solamente en tiempo y forma de estos mecanismos y reguladores, sino probablemente más. Quiero decir que hoy en día me da la sensación que el Poder Legislativo, que fue diseñado en nuestra Constitución hace 40 años, donde le quedaba un proceso muy largo de generación de legislación,
pues en estos momentos no digo que esté agotado, porque evidentemente seguimos cambiando legislación y la cambiamos cada vez más, pero creo que tiene otros papeles a los que probablemente inicialmente no estaba diseñado, pero que en otras democracias de nuestro entorno pues tiene un papel muchísimo mayor y tiene que ver con la rendición de cuentas precisamente del Ejecutivo y de todos estos nombramientos. Y ese es un camino que yo creo que a esta democracia le falta por explorar en este Estado, ¿no? Y entonces por eso me parece muy interesante. Me gustaría que ahondara un poco quizás más, o si pudiera añadir un poco más a su, en fin, a los bullets que usted ha lanzado, pero que me parece que igual se podrían desarrollar alguna cosa más. Y yo creo que nada más. Muchísimas gracias, señor Bosch. Gracias, señor Gutiérrez. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, el señor Onrubia. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Bosch, por aceptar la invitación. Entendemos que es muy importante que el conocimiento que se genera en la universidad también tenga un reflejo en la sede de la soberanía popular y que pueda servir para el trabajo que aquí se realiza. Por tanto, agradecerle que se haya tomado un tiempo para venir a darnos la explicación. Ha planteado muchas cosas que nos parecen muy interesantes. Trataremos de que, si es posible, profundice en algunas de ellas. La primera tiene que ver con la rendición de cuentas democráticas. Creo que aquí es un tema que todos todos deberíamos estar de acuerdo. Nosotros entendemos que, obviamente, los organismos pueden ser independientes respecto del Ejecutivo, pero entendemos que los organismos nunca deberían ser independientes respecto de la soberanía popular. Y nos parece que, en ocasiones, pues, o sea, da un poco la impresión como que estos organismos a veces operaran como al margen del principio de responsabilidad política que rigen un sistema parlamentario. Si el responsable de un organismo independiente se extralimita en sus funciones o no resulta eficaz o algo que no esté funcionando bien, parece que no existen mecanismos para que haya una asunción de responsabilidades por parte de estas personas. En este sentido, nos gustaría preguntarle ¿qué mecanismo o cómo piensa usted que se podrían reforzar estos procedimientos de rendición de cuentas democráticas, en concreto ante las Cortes Generales? También nos gustaría preguntarle por otra dimensión del principio democrático del que usted nos ha hablado. Los presidentes de los organismos reguladores no se limitan solo a aplicar la ley de manera automática. Usted lo ha dicho, usted lo ha planteado con el ejemplo de la fibra óptica, etcétera. Creemos que efectivamente tienen un margen para hacer política y creemos que, por ejemplo, al establecer prioridades o al ejercer una potestad reglamentaria, pues de alguna forma están haciendo política. Y también creemos a la vez que en democracia no todo se puede justificar siempre en nombre del saber técnico, ¿no? Que muchas veces lo que se basa en las decisiones que se toman desde estos organismos y en concreto por sus responsables. En este sentido, pues nos gustaría preguntarle cómo cree usted que cómo se podría garantizar de la mejor manera posible la legitimidad democrática de estos organismos reguladores, teniendo en cuenta que efectivamente, pues de alguna manera también hacen política. Otra cuestión, bueno, usted ha hablado de la monarquía, no voy a entrar a hablar de la monarquía, pero sí de algo que ha sido noticia últimamente y tiene algo de relación. Y es que hace poco pues hemos visto como en Radio Televisión Española, esa que supuestamente controlamos los socialcomunistas, etcétera, etcétera, pues se ha despedido a un trabajador por el simple hecho de hacer un rótulo informativo que podría gustar más o podría gustar menos, pero creemos que es excesiva que se tome este tipo de decisiones cuando a la vez vemos, pues, en fin, todos los rótulos que pueden salir sobre determinados partidos a lo largo del año y que no se toma ningún tipo de decisión de este tipo. Pero bueno, la cuestión es que nosotros creemos que esto plantea un problema que tiene que ver con la independencia de los trabajadores públicos, ¿no? Con la independencia de los trabajadores que forman parte de estos organismos. Sabemos que no es el caso exactamente de Radio Televisión Española, pero en general de los trabajadores que trabajan en estos espacios. Porque es verdad que parece como que hablamos continuamente de la independencia de los presidentes, pero no se habla de la independencia de estos trabajadores. Nos gustaría preguntarle si usted cree que sería necesaria una mayor atención a la independencia de los trabajadores públicos y a sus garantías para que no se vean expuestos a presiones o interferencias políticas de los presidentes de los organismos independientes o de terceros.
Otra cuestión, más de tipo general, que ya hemos planteado también a anteriores comparecientes, tiene que ver con lo que ocurrió con la fusión de los organismos reguladores que dio lugar en el año 2013 a la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, que efectivamente, como ya dijimos antes, pues en su momento fue objeto de polémica y nosotros entendemos que siempre se había dicho de alguna forma que la razón de ser de un organismo regulador es su especialización. Y, sin embargo, si se fusionan distintos organismos en uno solo, pues da la impresión de que esa especialización pues se puede ver mermada. Nos gustaría conocer su opinión al respecto y qué piensa este modelo, si cree que estos modelos son más adecuados que los modelos que actúan de forma especializada o no. Y, por último, me gustaría preguntarle en concreto sobre el tema de la renovación de mandatos que se da en algunos de estos organismos. Simplemente, si usted cree que el que un presidente, una presidenta, un director, una directora de uno de estos organismos pueda renovar su mandato, si eso influye de alguna forma en la independencia con la que ejerce su labor durante el tiempo que está en el cargo. Y nada más, nuevamente darle las gracias por su comparecencia. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra a continuación el señor Ruiz Navarro. Muchas gracias, señor Boix, por comparecer aquí esta tarde. Bueno, yo quería, en primer lugar, darle mi parecer sobre su opinión en relación con la falta de legitimación democrática de la Casa Real o de los miembros de la carrera judicial. Yo creo que, efectivamente es una afirmación gratuita que usted ha hecho con la que no estamos en absoluto de acuerdo. Creo que la Constitución española la votamos entre todos los españoles y que de ahí nace la legitimidad de la Casa Real y también del Poder Judicial. Por otra parte, usted ha comentado aquí cosas que podrían mejorar o que quería usted comentar para mejorar la situación de los organismos reguladores y, en general, de otras instituciones. Y, claro, buceando un poquito en sus publicaciones, pues hemos encontrado, por ejemplo, que en redes sociales usted ha defendido públicamente, no hace mucho, que supone una limitación a la libertad de expresión el hecho de que haya tipos delictivos que determinen, por ejemplo, que un señor como Pablo Hasél esté en prisión. Yo, claro, quería preguntarle a usted sobre esta publicación suya en concreto, si le parece a usted que forma parte de la libertad de expresión decir, y esto se lo dedico a los señores del Partido Socialista para que lo tengan en cuenta, que merece que explote el coche de Pachi López o es un error no escuchar lo que canto como Terra Lluve dejando vivo a los santos, o los Grapo eran defensa propia ante el imperialismo y su crimen, si esto considera usted que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Y, en todo caso, le preguntaría también si considera usted también, dentro de este ámbito, si sería correcto o cómo se sentiría usted tranquilo si sus alumnos, por ejemplo, creasen un rap cuestionando su derecho a vivir. Pero, señor diputado de Vox, le tengo que llamar a la cuestión. Acabo ya. Pero sabe que no está compareciendo en calidad de investigado sobre sus opiniones políticas, sino que usted tiene que posicionarse sobre las recomendaciones que ha hecho y sobre el tema. Son publicaciones públicas. Es decir, acabo ya. Comparecencia sobre la libertad de expresión ni sobre lo que le parezcan a usted las letras de un cantante o las condenas o los procesos judiciales. Le pido que se atenga a la cuestión, porque el compareciente lo ha hecho. Muy bien, de acuerdo. En todo caso, sí que le quería preguntar en relación con esto, si considera usted que la existencia de entidades verificadoras de la verdad en Internet, como organismos reguladores, pueden atentar también contra esta libertad de expresión. Y en su condición de profesor de Derecho Administrativo, quería conocer su opinión sobre el comportamiento de organismos reguladores, por ejemplo, como la Comisión Nacional de Mercados y Competencia u otras que puedan funcionar en este sector, y en relación también con estudios que usted ha publicado sobre la regulación del sistema audiovisual español, los medios de comunicación, la libertad informativa y el pluralismo político en España. La pregunta sería si cree usted que, teniendo en cuenta que en España hay un sistema básicamente de duopolio televisivo, que en todo caso también pagamos entre todos los españoles porque está subvencionado con fondos públicos, si cree usted que esta situación es adecuada desde el punto de vista de los organismos reguladores de la libertad de competencia y qué podríamos hacer para mejorar la pluralidad política e informativa en los medios de comunicación españoles desde el punto de vista de la libertad informativa. Por otra parte, y entrando ya simplemente para acabar en lo que es el nombramiento de altos cargos en los organismos reguladores,
Le quería preguntar a usted qué le parecería, por ejemplo, qué propondría usted para mejorar el nombramiento de los altos cargos de estos organismos y si le consideraría un sistema válido, por ejemplo, una comisión independiente, como existe, por ejemplo, en Portugal, de reclutamiento y selección para la administración pública y para todo tipo de organismos públicos de personas con un perfil adecuado para poder ocupar ese tipo de cargos. Es decir, hablamos de que la designación no fuera política, ni del Gobierno ni del Parlamento, porque al fin y al cabo las mayorías políticas también determinan al final criterios políticos, y que fuera un órgano independiente profesional el que nombrase a personas con criterios objetivos, profesionales, de mérito y de capacidad. Esto no excluye, lógicamente, el control parlamentario de la actuación de los organismos reguladores. Y simplemente, pues para finalizar, que ya acabo con esto, preguntarle su opinión sobre, por ejemplo, lo que ha ocurrido con el SEPLAC, la destitución de su director por parte del presidente, del gobernador del Banco de España y del Gobierno, como consecuencia de una actuación profesional de un organismo que se supone que ha de ser independiente en la lucha contra el blanqueo de capitales. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Navarro. En último lugar, tiene el señor Ruiz Navarro, perdone. Tiene la palabra en último lugar por el Grupo Parlamentario Popular el señor Navarro López. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, en primer lugar, señor Boix, por su comparecencia. Yo entiendo, lo voy a relacionar con el punto 2 del decálogo, como usted lo ha denominado, 7 puntos, que era independencia total, no existe. Yo entiendo que cualquiera tenga la tentación al comparecer en el Congreso de los Diputados de expresar ideas sobre cualquier cosa. Lo entiendo y, evidentemente, lo respeto. Yo me voy a limitar a hablar exclusivamente de la cuestión que es la independencia de los, valga la redundancia, órganos independientes. Me voy a limitar a eso. Y me voy a limitar a eso, aunque podría hablar también de la independencia, como se ha dicho, de los trabajadores de Televisión Española. Nosotros queríamos hablar, por ejemplo, aquí de la independencia de los trabajadores de los partidos políticos en la defensa de la corrupción, y se nos ha impedido que viniera un abogado a hablar de eso, pero de eso no hablan. Pero, repito, me voy a ceñir a la cuestión. Nosotros somos de los que pensamos que el sistema funciona y que la independencia de la mayoría, si no de todos los órganos independientes, evidentemente está garantizada, pero, como usted mismo ha dicho, creemos, obviamente, y para eso estamos aquí, que es mejorable. Y de eso le quiero hablar y a eso me quiero limitar. He leído esta semana algunos de sus escritos, muy interesantes, pero no me gustaría saber qué opina de la independencia presupuestaria, por entrar al grano. Y lo digo vinculándolo con la AIREF. Se puede garantizar la independencia de los órganos independientes, valga la redundancia, de muchas formas, no solo, como usted ha dicho, con la elección de sus representantes, sino también de sus trabajadores, aunque de eso algunos no quieran hablar, pero también es fundamental la independencia presupuestaria. Hemos escuchado hoy a la presidenta de la Agencia Española de Protección de Datos hablarnos también al respecto. Es fundamental, evidentemente, garantizar la independencia, aunque sé que no es un ámbito directo de su labor investigadora como profesor de Derecho Administrativo. Sí que me gustaría que nos dijera qué opina de la independencia presupuestaria de estos órganos. Nos preocupa y mucho, y se lo dijimos el otro día a la presidenta de la AIREF, no tanto el procedimiento de elección de las presidencias de los órganos independientes, que consideramos que en su mayoría pueden avalar la independencia de estas personas, sino de la... Usted ha hablado de la puerta giratoria. A mí me gustaría hablar de un fenómeno poco recogido por la Academia Española, que es la puerta giratoria inversa, que seguro usted conoce perfectamente. ¿Y por qué digo esto? Digo porque tenemos un caso objetivo y por hablar ya, por entrar en materia, que es el presidente de la AIREF, ya se ha dicho también antes, que ahora es ministro. Garantiza que fue nombrado con total independencia, porque lo nombró un gobierno del Partido Popular y un gobierno del Partido Socialista lo nombra ministro. Por lo tanto, eso evidentemente lo que dice es que esta persona en concreto es independiente, o por lo menos lo era. Pero la realidad es que puede comprometer la independencia de la institución, y lo que le quiero preguntar es si usted, o cómo valoraría usted, la posibilidad de una nevera, de una cesantía obligatoria para poder acceder a alguno de estos cargos con independencia de hacia qué lado gire la puerta giratoria. Creemos que para determinado tipo de puestos, evidentemente es importante tenerlo en cuenta. Usted ha hablado, repito, de las puertas giratorias, de los evidentes riesgos que hay en algunos conflictos de interés, pero nos gustaría saber no tanto la elección del procedimiento de elección del miembro en concreto, sino también, evidentemente, lo que puede ocurrir después. ¿Y por qué lo digo esto? No solamente lo decimos por la AIREF, lo decimos porque la Fiscalía General del Estado en estos momentos está ocupada por una diputada del Partido Socialista y ministra del Partido Socialista, lo cual, evidentemente, no es que pongan en entredicho su independencia, es que, objetivamente hablando, no es independiente. Usted ha hablado, ninguno lo somos. Yo creo que le legitima que usted lo reconozca en su punto 2. Lo que, por cierto, aprovecho para decir, entra en contradicción, y me gustaría que lo explicara, con el punto 7. ¿Cómo vamos a hacer un procedimiento previo de elección
si usted reconoce algo obvio, objetivo, que ninguno somos independientes. ¿Cómo casar estos dos procedimientos o este punto 7 que usted ha dicho, si todos vamos a un procedimiento previo cuando reconocemos, evidentemente, que es imposible encontrar a alguien totalmente independiente? Pero lo vemos con el CIS, lo vemos con la Fiscalía General del Estado o lo vemos con lo que está ocurriendo recientemente en el Consejo de Transparencia con los nombramientos y con los ceses. ¿Qué opinión le merece usted que haya una exdiputada del Partido Socialista y exministra como fiscal general del Estado? ¿Qué opinión le merece usted como investigador cómo se está comportando el CIS con la rotura de las series históricas, por poner un ejemplo, con el sesgo de algunas investigaciones? ¿Y qué opinión le merece usted lo que está ocurriendo en el Consejo de Transparencia? Termino hablando de su... Usted se ha acercado desde el punto de vista académico a los límites al derecho a acceso a la información pública. La pandemia ha provocado una cierta legitimación de la limitación del acceso a la información pública de los propios diputados, que tenemos más difícil ahora acceder a la información pública. El simple hecho de convocar una comisión en algunas, no en esta, es profundamente complicado. Nos gustaría también, o me gustaría que nos explicara o que nos dijera alguna, repito, ha escrito usted sobre los límites de derecho de acceso a la información pública, que se han visto muy limitados, y me gustaría, en último lugar, que también ha escrito algo, saber cómo valora los mecanismos de control de la Administración periférica del Estado. Estamos en un Estado profundamente descentralizado y los organismos independientes tienen dificultad de acceso a la información de la Administración periférica del Estado. Nos gustaría también saber qué propuestas tiene al respecto, si es que dentro de estos 7 puntos considera oportuno que se podría acceder desde el punto de vista, termino, señor presidente, a la información de la Administración periférica del Estado, de las administraciones públicas y del sector público empresarial también dependiente de estas administraciones. Muchas gracias por sus aportaciones. Muchas gracias, señor Navarro. Tiene la palabra para responder a estas cuestiones y para cerrar la comparecencia el señor Boix Palop. Ahí está. Vale. Muchas gracias a todos por sus preguntas y comentarios. Supongo que se lo dirán mucho, pero da gusto como ciudadano venir aquí y contar algo y detectar este nivel de implicación y de trabajo por parte de ustedes. Así que gracias. Me han planteado muchas cosas. Intentaré agrupar algunas. A lo mejor me dejo alguna, pero bueno, intento contestar a todo. Me comentaba el representante del Partido Socialista la cuestión del objeto de estudio de la comisión. Mi intención era poner ejemplos de situaciones en las que es habitual en nuestro sistema tener mecanismos de legitimación que son al margen del principio democrático, para, a partir de entender cómo funciona en eso, hacer el traslado a estas autoridades. Porque creo que esto nos permite un poco valorar que hay una tradición y que tenemos soluciones. Y tenemos soluciones testadas y podemos usar algunas de ellas. Entonces, esa era un poco la idea. Y a partir de esa idea, utilizar pistas, ¿no? Ver pistas. Bueno, no sé si lo he expresado bien, pero creo que ya digo que tenemos tradición. Es por desmitificar esto es algo insólito en nuestro derecho. No es insólito. Hay otras instituciones que funcionan así. Aprovechemos ese know-how que ya tenemos. Y a partir de ahí, veamos cómo podemos encajar mejor esto para la mejora del sistema. Hay una serie de preocupaciones que me han planteado varios de ustedes que son coincidentes. En concreto, hay una sobre la rendición de cuentas democrática y otra sobre el procedimiento de nombramiento, que tiene que ver con esta primera idea que decía yo. Entonces, me preguntaba, creo que era el señor Navarro, sobre cómo casar esa idea de que la independencia en el fondo no existe con ese proceso que yo proponía. Y tiene también que ver esto con lo que me preguntaba el señor Onrubia, cuando me decía, sí, bueno, si ahí se hace política, ¿cómo los legitimamos democráticamente? Yo creo que están muy conectadas estas dos ideas. Tienen también que ver con la cuestión que sacaba el señor Ruiz Navarro sobre el ejemplo portugués, ¿no? Creo. Entonces, un poco respondiendo a todo ello y también a un comentario que me ha parecido muy acertado del señor Gutiérrez cuando dice, estamos empezando pero estamos aprendiendo, pues bueno, yo intento concretar un poco a lo que me refería.
Asumida que la independencia total no existe y además no existe en dos direcciones. Somos totalmente independientes, todos tenemos nuestras preferencias subjetivas y valorativas, pero además es imposible establecer un órgano que vaya a ejercer funciones ejecutivas, que alguien lo tiene que nombrar, que alguien le tiene que asignar presupuesto, que alguien le tiene que determinar prioridades. Es imposible que sea totalmente independiente en su actuación. Siempre va a haber algún tipo de cordón umbilical, y menos mal, porque es que si no lo hubiera tendríamos una falla democrática enorme. La cuestión es ese cordón umbilical, ¿cómo lo montamos? Entonces, en primer lugar, asumiendo con normalidad algo que comentaba el señor Onrubia. Aquí se hace política. Pues asumamos que se hace política y que no pasa nada. No pretendamos que vengan personas angelicales. Van a venir personas con sus preferencias. Preguntémosles por ellas. Explicitemos esas preferencias. Y hagamos que la sede de la soberanía popular explicite las preferencias respecto a qué es lo que quiere, al menos por una temporada, que hagan estas personas. ¿Tiene que ser este el único criterio de elección? No, porque si estamos nombrando a gente para un órgano técnico donde lo que queremos es que tengan una gran capacitación técnica, pues a veces podemos exigir unas exigencias técnicas mínimas. Por ejemplo, lo hacemos para el Tribunal Constitucional. Y ya sé que no es esta comisión, pero por poner un ejemplo de cosas que sabemos que existen. Pues podemos exigir a veces una capacitación mínima o podemos, retomando la propuesta que se parecía al modelo portugués de Ciudadanos, aunque el de Ciudadanos luego daba oportunidad al Parlamento de presentarse, o podemos establecer algún tipo de proceso de selección que contenga una evaluación de esta hecha a lo mejor por alguien de fuera. Yo no soy partidario a que sea directamente esa comisión la que haga la selección. ¿Por qué? Porque creo que esto es obviar que esto no es una cuestión solo técnica, sino que también es política. Y por esa razón última de que esto también es política, a mí me parece fantástico tratar de innovar en mecanismos, tratar de establecer estos mecanismos que puedan establecer incluso dinámicas de competencia positiva entre los grupos parlamentarios para ver quién pone al mejor experto, quién lo tiene mejor posicionado. Es decir, yo creo que eso puede estar bien y podemos probar, sobre todo en estos órganos de regulación económica, donde quizás esta legitimación técnica es importante, pero creo que al final, como aquí también se hace política, estaría bien que estos señores, además de exponer su currículum, también tuvieran que exponer si están de acuerdo o no con las prioridades de actuación que les marca el Congreso, cuáles son sus ideas, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, que la decisión sea parlamentaria tendencialmente es mejor que el Gobierno. Yo les decía, la sentencia de 2016 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no establece un modelo concreto de preferencias europeas sobre estas autoridades independientes, pero es obvio, viendo los documentos europeos de la Comisión, los pronunciamientos del Tribunal, que hay una preferencia hacia una designación más bien parlamentaria que ejecutiva. Y probablemente, además, es que es sensato en estos términos porque es la forma de trasladar esta legitimidad democrática. Creo que también lo comentaban el representante del Partido Socialista y el de Podemos. Bueno, pues esta sería un poco mi idea. No sé si ha servido para aclararles un poquito más lo que decía. Pero sobre todo creo que no hay que tener miedo a experimentar, a probar, porque estamos aprendiendo, efectivamente. Entonces nos podemos equivocar. Y les ponía el ejemplo de Televisión Española porque me parece un ejemplo muy interesante de un procedimiento, y les he dicho, a mi juicio, fallido, que no está funcionando bien. Pero de los procedimientos fallidos se aprende, en el que se ha intentado establecer esta forma de no solo seleccionar por partidos, sino evaluarlos, ver cómo... Bueno, pues esto no está mal innovar y ver si y a partir de lo que pasa en Televisión Española vamos a extraer lecciones, evaluémoslo, veamos si se puede trasladar, cómo y cómo se podría mejorar. El segundo elemento, esta rendición democrática al final, ¿no? Me hacía una pregunta súper interesante el representante del Partido Socialista que me decía, ¿y si lo hacen mal? ¿Y si no se separan de lo que queremos? Si están haciendo, ¿qué hacemos? Pues, por ejemplo, en este modelo que decía yo de establecer una mayor rendición de cuentas ex ante con esa especie de contrato programa, por poner una analogía que todos entendemos, y incrementar la rendición ex post, porque la rendición ex post a día de hoy es protocolaria. Hay comparecencias, se explica lo que se ha hecho, pero es protocolaria. Es decir, pues ¿tendrían que tener capacidad de remoción en última instancia los representantes de la soberanía popular? Pues creo que se puede explorar. Pero creo que tendría que tener costes esa remoción. Es decir, que para garantizar que solo fueran en situaciones particularmente graves, ese proceso fuera particularmente complejo para los representantes de la soberanía popular y requiriera un procedimiento, ahora estamos viendo impeachments uno tras otro en Estados Unidos, pues parecido, ¿no? O sea, con mucho show político para que tuviera mucha visibilidad política y los ciudadanos pudieran escrutar si los motivos que están tomando los partidos que inician ese proceso son espurios o, por el contrario, es que hay una razón de fondo razonable. No sé si se entiende un poco lo que quiero decir. Y sobre todo esa rendición de cuentas ex post yo creo que tendría que ser más exigente en el sentido de que la soberanía popular no solo dijera, no, mira, pues me vienen, me cuentan lo que han hecho y ya está. No, que luego hubiera algún tipo de informe parlamentario, ¿no? Diciendo lo que parece bien, lo que parece mal, poniendo deberes, por ejemplo, cosas de estas, ¿no? Yo creo que podríamos experimentar en esa línea. Esto responde un poco a cómo creo que hay que conjugar ese equilibrio entre independencia y rendición de cuentas, porque está muy bien garantizar la independencia, pero esa rendición de cuentas es importante. Muy rápidamente. Bueno,
creo que esto responde un poco a cuestiones también que planteaba el señor Gutiérrez. El señor Gutiérrez también preguntaba por el fiscal general de Estado. Yo se lo digo muy rápidamente, muy sintéticamente, no me puedes entender. A mí me parece bien, soy en esto creo muy minoritario, que al fiscal general de Estado lo elija el Gobierno y quede claro que depende del Gobierno. Porque creo que el fiscal general del Estado hace política criminal, es decir, hace política. Es un órgano político. Y me parece que es lógico y razonable que en un sistema como el nuestro, en el que el fiscal no tiene la decisión, sino que las decisiones las tiene el juez de instrucción y el fiscal es una parte, el Gobierno tenga esa capacidad de hacer política criminal. Esta es mi opinión, ¿eh? O sea, pero es mi opinión. Quiero decir, me parece, por ejemplo, más interesante reevaluar el sistema de nombramiento del Consejo General del Poder Judicial, donde, por ejemplo, el modelo de los colegios profesionales del que ya hablaba como comparación de algo que funciona y que ha funcionado históricamente más o menos bien, creo que da porosidad democrática y que podríamos ver cosas ahí, ¿no? Porque creo que tenemos más problemas, creo sinceramente, con el gobierno de los jueces por esta razón, sobre todo teniendo en cuenta cuáles son las funciones de jueces y fiscales en nuestro sistema y que la instrucción en nuestro sistema la hace el juez. Sobre cuestiones concretas también que me preguntaba el señor Honrubia. Blindaje de los trabajadores públicos. Es una preocupación que también ha aparecido en lo que me comentaban los representantes de Vox y del Partido Popular. Lo he comentado muy de pasada, pero creo que es muy importante tener en cuenta que en estos organismos los trabajadores, cuando no tienen un régimen estatutario funcionarial, están muy desprotegidos y, lo decía antes, combinamos lo peor a veces de la rigidez de la función pública clásica con un modelo que no hemos pensado y no hemos adaptado bien a estos organismos en el que permitimos una contratación laboral. Pues tenemos que darle una pensada, como mínimo. Es decir, yo no tengo una solución, ¿no? Aunque con una colega de Valencia hace poco hemos publicado un libro sobre esto, con una serie de propuestas cogiendo modelos comparados. Lo que creo, como mínimo, es que esto habría que empezar a plantear, porque esto es un agujero negro en el que no hemos legislado y que dejamos que funcione un poquito a su aire. Esto no puede ser. Hay que empezar a pensar qué queremos hacer. Pero, por supuesto, yo creo que habría que establecer algún tipo de garantías frente a determinadas situaciones. Me preguntaba, creo que era el señor Navarro, por un caso concreto del Banco de España. No le puedo responder porque no lo conozco, no conozco las circunstancias, pero en principio pues me parece que, como mínimo, estas situaciones tendría que haber unas garantías para los trabajadores, en la línea de lo que también comentaba el representante de Podemos. Fusión de organismos, muy rápidamente, que se me está acabando el tiempo. Fusión de organismos. En Europa, el modelo comparado en Europa dominante no son los organismos fusionados, porque plantean problemas. Esto nos tendría que dar una pista. Normalmente los organismos fusionados tienen la ventaja de que tienen más información y a lo mejor a veces economizan recursos, tienen la desventaja de que suelen acabar teniendo un sesgo en favor de una de las cuestiones. Por ejemplo, en la Comisión Nacional de Mercados y Competencia yo creo que es bastante evidente que la parte competencia ha acabado ganando a la otra parte y esto probablemente es malo. Por ejemplo, hace poco hubo un nombramiento de un partido político, no me acuerdo quién lo propuso, para la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, que generó una gran polémica política porque decían, no es que no sabe de competencia, solo sabe de audiovisual. Oiga, pero es que esta comisión está fusionada, tendrá que haber también expertos del audiovisual. Esto demuestra un poco que estaba todo el mundo muy obsesionado con la competencia. Entonces, yo creo que probablemente, tendencialmente, el ejemplo europeo nos indica que quizás es mejor tenerlos separados. Luego yo le veo una gran ventaja que estén separados, y es que yo creo mucho en que organismos distintos con funciones distintas a veces se peleen. Creo que es sano. Porque la pelea permite ver las contradicciones y detectar problemas. Entonces, si tú tienes solo un organismo, no va a haber peleas. Mientras que si tienes uno que regula el mercado y otro de competencia, a veces no van a estar de acuerdo. Y lejos de que eso me parezca mal, que fue una de las razones por las que dijeron que era mejor fusionarlos, a mí me parece bien y sano, porque es la forma de detectar problemas y resolverlos. Renovación de mandatos. Por supuesto, hay que limitarlos. Condicionan la independencia y, además, si en un sitio está justificado limitar los mandatos de alguien, es cuando justamente no es el principio democrático el principal determinante de ese mandato. Porque alargarse en un mandato es malo y por eso muchas veces se limitan los mandatos incluso democráticamente. Pero bueno, si los ciudadanos se emperran en que alguien siga 20 años porque lo hace muy bien, un alcalde, pues bueno, es que quiere la gente, pues ahí hay una cierta legitimación. Pero cuando estamos hablando de cargos técnicos, yo creo que es más malo que bueno que alguien se eternice mucho. Además, nadie es imprescindible, pues cambiemos. El diputado de Vox me ha preguntado muchas cosas así, que luego podemos comentar si quiere o le contesto por correo electrónico, pero muy rápidamente, en materia de libertad de expresión,
¿Por qué pienso que...? Bueno, yo lo que pienso es que hay que seguir la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y no creo que la Constitución española ampare organismos administrativos que vigilen las ideas de las personas y su expresión. Yo creo que esto la Constitución española dice claramente que lo tiene que hacer un juez. Entonces, estoy en contra de que haya organismos administrativos. Creo que hay muchos riesgos en establecer organismos administrativos que velen por la libertad de expresión y que puedan sancionar a ciudadanos por las ideas que expresan en público, nos gusten más o menos. Porque los límites de la libertad de expresión no son los límites de lo que nos gusta, lo correcto, lo agradable. Hay muchísimas cosas desagradables que entran fuera de la libertad de expresión y entran dentro de la libertad de expresión, aunque no nos gusten. Y me parece particularmente peligroso dar poder al Gobierno para eso o a una autoridad independiente. Yo creo que es mejor que esto lo hagan los jueces. Y por último, respecto de algunas cuestiones así concretas que me preguntaba el señor Navarro López. El sistema funciona, pero justamente en esto yo creo que, lo decía su compañero de Ciudadanos, estamos aprendiendo. Entonces, hay muchas posibilidades de mejora. Y como hay muchas posibilidades de mejora, usémoslas. No tengamos miedo a equivocarnos experimentando y no tengamos miedo a copiar modelos de fuera o incluso detectar cosas que tenemos dentro para ver cómo se hacen. Sobre la independencia presupuestaria, es evidentemente muy importante. Yo creo que esto es una de las cosas que sí que hemos conseguido más o menos garantizar. No ha habido, que yo sepa, ningún organismo que se haya quejado de retorsión económica. No me gusta que recauden ellos. Por ejemplo, en materia de competencia y mercado de telecomunicaciones se dejaba que la recaudación de las multas fuera para el funcionamiento. Creo que esto puede generar incentivos perversos. O sea, yo creo que es mejor garantizarlo por otra vía que con esto, porque entonces el incentivo perverso está claro, ¿no? Es decir, si yo sanciono mucho, tengo más fondos. O sea, pero sí. Y sobre la puerta giratoria inversa, le confieso que no lo tengo muy reflexionado, pero a partir de lo que ha dicho usted, me parece que se puede plantear. Yo sí que creo que el último organismo es el que plantea problemas. Y si el último nombramiento es un nombramiento político, la responsabilidad normalmente política la tendrían, creo yo, los ciudadanos en las urnas, que decir, pues este señor ha nombrado a gente políticamente que vienen de ahí, comprometiendo a lo mejor la independencia de las instituciones, los castigo electoralmente después. Yo soy bastante creyente en los sistemas de responsabilidad democrática y de exigibilidad de responsabilidades democráticas así. Y yo creo que más o menos esto... bueno, los límites al derecho de información pública, lo último. Evidentemente, una pandemia como esta no justifica ninguna restricción a los límites del derecho a la información pública, en mi opinión, como jurista, y no conozco a ningún compañero mío especializado en límites del derecho de acceso a la información pública que defienda esa posición. Disculpad de nuevo por haberme alargado, pero más o menos esto es lo que yo quería decirles. Y de nuevo, gracias a todos. Pues muchísimas gracias a usted, señor Bosch Palop. Gracias por su comparecencia y por sus explicaciones. Como saben, suspendemos la sesión hasta el próximo compareciente. Sí les tengo que avisar de que el próximo compareciente no podía llegar porque estaba dando clase y no podía llegar antes de las 7:45. Así que hacemos un alto. Lo que sí les pediría es, digamos, puntualidad estricta a las 7:45, que bastante tarde iremos, pero hacemos un alto de 20 minutos hasta el siguiente. ¿Vale? Muchas gracias.